Bueno, yo les voy a hablar sobre el legado de la astronomía. O sea, a manera de resumen, pues como ustedes saben, la astronomía es de las ciencias más viejas, ¿no? Ha pasado por varios nombres. Recordemos que existen reportes de avistamientos, ¿no? de cometas, eclipses, caídas de meteoros, etcétera, ¿no? Desde tiempos remotos. Pero además de la ciencia más vieja, es de las más modernas o de las modernas, ¿no? Y a lo que el tema que vamos a tratar es el legado. ¿Qué es un legado? O sea, debemos entender como un legado como un conocimiento, una técnica, una herramienta que comparte la astronomía para que otras áreas del conocimiento humano pues las usen, ¿no? O sea, de eso se trata el legado. En 1669 Erasmus Bartholinus descubrió la doble refracción. O sea, imagínense nada más la sorpresa cuando puso un cristal de calcita y vio dos imágenes, ¿no? Fue hasta 1690 cuando Christian Huygens, astrónomo, interpretó realmente la doble refracción. ¿Y cómo la interpretó? Bueno, el modelito que en la actualidad es el que se usa, el modelito geométrico, es, imagínense que el haz de rayos incide sobre la superficie y se forma aquí una fuente puntual, entonces se generan frentes de onda esféricos. Uno esperaría que la luz pues tuviera la misma onda esférica para un eje y para el otro. En este caso, con la calcita, con este material muy especial, pues tiene un comportamiento para una dirección y tiene un comportamiento para otra dirección. Entonces, en una dirección tiene un índice de refracción NO que se llama ordinario y otro que se llama extraordinario, ¿no? Así es que por eso es que se ven dos imágenes. Fundamentalmente lo que descubrió Huygens fue la polarización, ¿no? O sea, este es el modelito geométrico de esta doble refracción. Y el señor Malus en 1808 descubrió la polarización, pero ahora por reflexión. El anterior fue por refracción, o sea que pasaba la luz. En esta por reflexión. Y si uno tiene cuidado y es observador, por ejemplo, cuando ve una escena donde hay unos reflejos, si uno pone un polarizador, entonces cambia todo el panorama, ¿no? Como que ve uno cosas que no se veían antes, ¿no? En este caso, por ejemplo, vean, aquí no tiene polarizador y aquí ya tiene polarizador. Entonces, esa parte que se perdía totalmente la eliminamos con el polarizador, ¿no? Esta imagen creo que no se va a mover, pero se trataba de girar un polarizador y entonces van apareciendo, aquí debería de haber dos. Bueno, no sé si se movió de regreso. No se movió. Entonces, se supone que aquí esta es una calcita y la estoy viendo a través de un polarizador. Entonces, se ven las dos reflexiones como en la primera. Y cuando yo la giro, aparece y desaparece una. Las dos que se veían encimadas, ¿no? Ese comportamiento, pues el señor Malus lo observó y propuso una ecuación para ese comportamiento, ¿no? Realmente fue el primero en usar el término de polarización, ¿no? Antes era un fenómeno nada más así, ¿no? Pero vean los años, 1808. Ya en 1809, el físico y astrónomo Arago descubrió la luz polarizada del cielo azul. O sea, cuando uno va en la carretera y uso lentes polarizados, entonces sí hay una diferencia, ¿no? Significativa en el cielo y en los alrededores, ¿no? Inclusive. Bueno, y también comprobó que, por ejemplo, la luz tenía máxima polarización a 90 grados del Sol. O sea, si está uno arriba del Sol, se dice que tiene polarización al azar. Cuando se va a 90 grados, entonces tiene una polarización máxima, ¿no? También descubrió la polarización de la luz reflejada en la Luna, ¿no? Si se dan cuenta, esta es la Luna vista normalmente y esta es la Luna vista con un retardador y un polarizador. Por eso se ven diferentes colores. No es luz blanca, acuérdense que la Luna no tiene luz propia, sino refleja la luz que le llega del Sol. Entonces, toda la luz reflejada pues, está polarizada, ¿no? Pero hay otras propiedades importantes, ¿no? Por ejemplo, en 1905, un físico ruso
descubrió que las superficies rugosas cambian la polarización lineal, ¿no? Y entonces, pues es una medida también de poder medir la rugosidad de una superficie viendo la polarización. Esta propiedad la usan sobre todo en metalurgia, ¿no? Usan unos microscopios de polarización donde pueden saber efectivamente por la rugosidad de la superficie y midiendo la polarización, pues pueden saber cómo está de rugosa, ¿no? También en 1911 el astrónomo Michelson, un astrónomo americano, descubrió la polarización circular en los carapachos de los insectos, ¿no? Entonces, esos colores que tienen los insectos, así de multicolores, no es más que una polarización circular, es una combinación de unos retardadores y bueno, la polarización de la luz, o sea, incide la luz blanca sobre ellos y tiene como cristales que permiten ver ese tipo de colores, ¿no? Entonces esto se debe a la polarización circular. Ahorita más adelante vamos a ver de qué se trata. Realmente, digamos, en 1928, vean, este señor Evert Lown, estudiante de física, construyó la primera lámina dicroica de polarización lineal, ¿no? Conocido como Polaroid, ese todo el mundo lo conoce, ¿no? Y lo hizo de sulfato de quinina inmersa en yodo. Es curioso cómo es que este señor descubrió esa combinación de quinina y yodo, ¿no? Cuenta la historia que cuando él estaba preparando su tema de tesis de licenciatura, por si estaba estudiando física, visitó a un asesor en Inglaterra. Entonces el asesor tenía un perro y por alguna razón le dieron quinina. Esta quinina se usaba para algunas enfermedades de esas de la costa, ¿no? Que es malaria, creo. ¿Ok? Entonces usaban mucho la quinina. Entonces al perro le habían dado quinina y por alguna razón también había absorbido yodo. Entonces cuando estaba orinando el perro, veía que el sol, las gotitas como que cambiaban, se ponían así oscuras y transparentes, después de transparentes. Entonces este señor lo que hizo fue la quinina, cuando la secó, la quebró toda y se hicieron unas astillitas. Entonces las alineó de alguna manera con campo magnético y las juntó con yodo, ¿no? Entonces esa fue su primer Polaroid, ¿no? Se llama hoja H, no, hoja J. Y bueno, en general ahora se siguen haciendo igual, ¿no? Nada más que, pues digamos, esa patente se las vendió a Kodak y bueno, ellos se encargaron de distribuirla, ¿no? Entonces, digamos que esto es el primer legado a la humanidad de parte de la polarización, ¿no? Todo el mundo usa polarizadores. Ahí existen dos, ahorita en el comercio existen dos, ¿no? Hay unos que nada más disminuyen la iluminación, y hay otros que si uno gira los polarizadores, así como acá, se oscurece, ¿no? Estos no todo el mundo los soporta, ¿no? Yo en especial, por ejemplo, si yo uso lentes polarizadores cuando voy manejando me mareo, ¿no? O sea, hay mucha gente que no es muy tolerante. Por eso es que surgieron la otra variante de unos lentes que nada más están como ahumados, ¿no? Ok. ¿Qué otras aplicaciones tiene esto? Bueno, vean, hay una aplicación que se llama fotoelasticidad, donde uno pone un polarizador enfrente, otro atrás, ilumina uno con luz blanca, y entonces uno gira uno de ellos y se da uno cuenta, estas manchas son donde está estresado el vidrio, ¿no? Se dan cuenta, fue un corte, entonces tiene tensiones el vidrio. Estas cosas pues dan información del vidrio, qué tan parejo. Si el vidrio no tuviera estos cortes o estos esfuerzos, pues sería plano, tendría una iluminación plana, ¿no? Quiere decir que este vidrio pues tiene algunos problemas, ¿no? Por ejemplo, nosotros lo usamos para la limpieza de espejos. Se dan cuenta, este espejo está limpio, nada más tiene unas pequeñas manchitas y este espejo está sucio. Se dan cuenta, pues sí se ve que tiene cosas por ahí más, ¿no? Más que ¿no? Los astrónomos, por ejemplo, lo usan. Esta es la nebulosa del Cangrejo. Se dan cuenta, si nosotros vemos como que todo está girando alrededor de esta fuente, ¿no? Entonces esta fuente es la que tiene polarizado todo este campo, ¿no? Entonces son algunas aplicaciones, debe haber más, ¿no? Pero yo creo que la más común, digamos, son los lentes polarizados, ¿no? Y el polarizado que hay en los carros y todo eso, ¿no? Bueno,
Otro campo de la astronomía. En 1800, el William Herschel, el astrónomo, descubrió la región infrarroja del espectro electromagnético. Y a partir de 1830, pues inicia la astronomía infrarroja. Este es un esquema de lo que es el espectro electromagnético. Nosotros nada más vemos de 400 a 700 nanómetros. Esta es la parte que nosotros conocemos. Y a partir de acá, pues nada, ¿no? Pero vean lo que hay aquí: radio, televisión, microondas, radar, infrarrojo. De este lado está el ultravioleta, rayos X, rayos gamma, ¿no? Entonces, este es el espectro. Y bueno, aquí hay, se dan cuenta, por aquí está FM y todas esas cosas, ¿no? Esta es la frecuencia y estas son longitudes de onda, ¿no? Esta parte es una amplificación de 0.7 micras a 1000 micras, o sea, de 0.7 micras a 1 milímetro. Y entonces, pues aquí está, esta es la parte de la región infrarroja del espectro electromagnético, de 1000 a 0.7, ¿no? Aquí hay una muestra de un pelo humano, más o menos como de 25 micras. Y bueno, es importante esta parte de acá, ¿no? O sea, el experimento que descubrió la parte infrarroja, ¿cómo es que descubrieron la parte infrarroja? En 1800 colocó termómetros en el espectro y se dio cuenta de cómo iba incrementando la temperatura, ¿no? En el azul, pues no se veía si aumentaba o no. Y conforme fue avanzando los termómetros en la diferente región del espectro, fue aumentando. Entonces se dio cuenta que la parte infrarroja pues se calentaba más, ¿no? De acuerdo al termómetro que tenía. En 1880, un astrónomo y pionero de la aviación, Samuel Pierpont, ideó el primer bolómetro. Ahorita les digo que es un bolómetro, que consistía en 2 tiras de platino cubiertas con carbón negro, ¿no? Una tira estaba al medio ambiente y otra estaba protegida, ¿no? El bolómetro no es más que un cuerpo que absorbe calor conectado a un objeto que se mantiene constante, a una temperatura constante, ¿no? Como en este caso. O sea, esta parte es la parte sensible. Se dan cuenta, está conectada a una parte que tiene una base común, y de lo que se trataba era de medir la corriente cuando incidía la luz sobre la parte esta sensible, cómo es que cambiaba la corriente que circulaba por allá, ¿no? Vean, por ejemplo, en 1950 pues usaba una juntura de sulfato de plomo, ¿no? Y nada más podían detectar con esa juntura, bueno, pues el ancho de banda de 1 a 4 micros, ¿no? Entonces, si la radiación que incidía sobre este sulfato de plomo estaba entre 1 y 4 micras, entonces la resistencia inicial cambiaba, y este cambio era proporcional a la radiación que recibía, ¿no? También idearon, por ejemplo, cómo aumentar la sensibilidad. Bueno, lo que hicieron fue meter la parte sensible en helio, lo pusieron a 77 Kelvin o a menos 196 grados centígrados, ¿no? Y bueno, como ven, del 50 al 61 se desarrolló ahora el bolómetro de germanio. Ahora, en lugar de sulfato de plomo, descubrieron que el germanio tenía mejor capacidad para medir por la radiación infrarroja en todo el espectro, ¿no? Entonces, una película de germanio de algunos nanómetros, ahí está mal escrito, de espesor, se evaporaba en una base conectada igualmente que lo que les enseñé hace rato. Se conectaba a una base que estaba inmersa en nitrógeno o helio, ¿no? Entonces, más o menos estas son las características. Y aquí está un ejemplo de cómo se usaba en los telescopios. ¿Ven? Entonces este es el espejo primario, secundario. Aquí está una ventana, este es el contenedor. Aquí está el bolómetro de germanio, está en helio líquido. Y entonces detectaban cómo cambiaba la resistencia conforme incidía luz en él. Y vean lo que obtenían, realmente son estos puntitos. Este puntito es un puntito, 2, 3. ¿Cómo iban recorriendo? Pues iban cambiando de filtro, dejaban pasar un ancho de banda y medían, sacaban el promedio. Es lo que quiere decir, que es la medida y tiene un error más o menos, ¿no?
Entonces se dan cuenta de lo que estaban detectando eran pequeños puntos en la curva esta, ¿no? En diferentes objetos. Estas eran las medidas que se hacían, ¿no? Entonces dice, ay, pero qué imaginación tenían para hacer estas cosas. Bueno, estos son los modelos teóricos y más o menos se ajustaban, las medidas que hacían se ajustaban a los modelos teóricos, ¿no? Vean. Estos eran los datos. Entonces, pues ya estaban felices los astrónomos. Conste que nada más sacaban un dato. Entonces, medían, apuntaban una parte y medían este punto. Cambiaban el filtro y medían acá. Y así se iba, ¿no? En diferentes. Entonces, sí, como que era un trabajo bastante complicado, ¿no? ¿Qué seguía? Bueno, pues juntar varios volómetros, ¿no? Entonces, juntaron varios volómetros y entonces pudieron obtener, ahora no nada más imágenes de un puntito, sino de ya una imagen, ¿no? Entonces, se hace la comparación, por ejemplo, vean con esta nebulosa de Carina, cómo se ve en luz visible y cómo se ve en infrarrojo, ¿no? Si hay diferencia, ¿no? Y esto ya sería un detector, pues, en la actualidad, ¿no? Entonces, pero ya no nada más es uno, sino son muchísimos, ¿no? Esta es la evolución, pues, de estas cosas, ¿no? Bueno, esta imagen, híjole, esta imagen se supone que iba a cambiar, no cambió. Pero bueno, lo que mostrábamos acá, lo que se muestra en esta imagen, esta es una nebulosa de Orión. Entonces lo que se veía, hagan de cuenta que están cambiando la longitud con la que van observando. Entonces se ve desde una parte muy profunda, conforme va cambiando la longitud se van viendo otras cosas. Exactamente como pasar del visible al infrarrojo, ¿no? Nada más que en esta parte es puro infrarrojo, nada más que va de 0.9 a 1.2 micros, ¿no? Entonces por eso que se ve así. Bueno, desgraciadamente no puede pasarles el video, pero bueno. ¿Qué hay en la vida diaria del infrarrojo? Pues vean los controles, ¿no? Los controles remotos no existieran si no se hubiera descubierto el infrarrojo, ¿no? Las lámparas para mantener calientitos los alimentos cuando están en exhibición. Y vean la diferencia, ¿no? Lo que para el visible es opaco y transparente. Por ejemplo, los lentes del señor son transparentes, pero es opaco la bolsa. En infrarrojo vean lo que se ve. Son totalmente opacos los lentes, pero la bolsa es transparente, ¿no? Digamos, pues un perrito así se vería. Las partes, estas son las más calientes, ¿no? Y aquí hay otra escala de colores nada más, es el mismo, nada más jugando con los colores. Bueno, toda esta tecnología estuvo, pues, confiscada por los militares, ¿no? Mucho tiempo. Aquí hay otros ejemplos más. Aquí algunos colegas tomadas con una cámara infrarroja, esta es a 10.6 micras, y vean por ejemplo un ratoncito cómo se ve, ¿no? Las partes rojas son las partes más calientes, ¿no? Vean la cola casi no está caliente. Cómo se ve una tira terminal con los diferentes eliminadores y una mano, ¿no? Se usa por ejemplo también el infrarrojo para ver dónde están las fugas de calor cuando se está aislando una casa, ¿no? Se dan cuenta, vean las ventanas, los techos, son las partes más calientes, ¿no? Y otra vez vean, los lentes son totalmente opacos, ¿no? Bueno, ok, entonces digamos que eso fue la parte de infrarrojo. Ahora vamos con la espectroscopía, ¿no? Pues como ustedes saben, la espectroscopía tuvo su origen allá en el tiempo de Newton y inició todo en 1666, ¿no? Y bueno, la imagen que resultó cuando la luz blanca pasaba a través de un prisma, Newton lo llamó espectrum, ¿no? Que esto en latín significa exactamente figura, imagen. Este es un esquema sacado del libro de Newton, donde vean, esto es lo que estaba planeando. Este es un esquema de cómo es que una rendijita en su puerta dejó pasar luz a través de un prisma y bueno, se obtuvo el espectro, ¿no? Este es un arco iris, que es exactamente casi lo mismo que el experimento de Newton. Se dan cuenta, los azules están a longitud de onda más pequeña y el rojo está a longitud más grande. Este es el intervalo que nosotros vemos normalmente, ¿no? Por eso es que el espectro así se ve. Por ejemplo, Fraunhofer encontró que el espectro producido por la luz solar mostraba la presencia de numerosas líneas oscuras, ¿no? Estas líneas
pues, si se dan, después ya dedujeron que era, por ejemplo, el hidrógeno absorbía esta longitud de onda. Ok, este es el espectro que está dibujadito, no crean que es una... O sea, este señor antes dibujaban los espectros, ¿no? Los coloreaban, iban poniendo las líneas. Y entonces, bueno, digamos, estas líneas oscuras fue que el material tenía magnesio y absorbía esa línea, en fin, el sodio, el hidrógeno absorbía esas líneas y luego, bueno, pues se remitían de alguna otra manera, ¿no? Ese fue el descubrimiento de Fraunhofer. Y bueno, digo, para tratar de entender las líneas de emisión y de absorción, vean lo que pasa. Por ejemplo, si tenemos un cuerpo que pasa la luz de este cuerpo a través de un prisma, entonces compone un espectro. Si dice que es continuo, pues porque vean, ¿no? Es continuo, ¿no? Del azul al rojo. En cambio, si hay una nube de gas por acá en medio y pasa por un prisma, la nube absorbe unas ciertas líneas, ¿no? Si nosotros viéramos las líneas nada más de la nube a través del prisma, pues veríamos estas partes que absorbió, ¿no? Entonces, por eso se llaman líneas de absorción y estas líneas de emisión, ¿sí? O sea, si le quita las líneas, son de absorción, y si se ven las puras líneas, pues son de emisión. O sea, digamos, este es más o menos el esquema para entender esas cosas, ¿no? Y vean, por ejemplo, este Angelo Secchi, el padre de la astronomía, en 1868 se hacía la pregunta, ¿no? Si la composición de las estrellas es tan variada como innumerables son, pues ¿qué pasa, no? Este señor estudió el espectro de 400 estrellas. Estas cosas, esta es una fotografía de sus dibujos, ¿no? Estos son dibujos. Y él encontró 4 tipos diferentes de estrellas. Se dan cuenta, los espectros los tienen parecidos, pero sí tienen gran diferencia en algunas líneas de absorción. ¿Ok? En la actualidad, pues, al menos en la parte visible hay como 7 categorías, ¿no? Pero bueno, nada más en la parte visible. Después, el señor, vean qué año estaba observando, ¿no? Y es el que se le conoce. Este señor bueno, trabajaba en el Vaticano, o sea, desde el Vaticano estaba haciendo ese trabajo de clasificación estelar, ¿no? Otra parte importante de la espectroscopía es el efecto Doppler. Si tenemos un observador A y uno B y hay una ambulancia con el que va silbando, sí saben, sí han oído, ¿no? Como cuando se acerca, cuando se aleja. Bueno, ese es el efecto Doppler, digamos, es un ejemplo, ¿no? Entonces, en la luz pasa lo mismo, ¿no? Si se aleja el objeto de nosotros, pues vemos una radiación roja, y si se acerca a nosotros se ve azul. Más o menos, vean, este es el ejemplo, ¿no? Si tenemos un objeto que tiene unas líneas a propósito de absorción, estacionario, está así. Cuando se aleja de nosotros, se recorre hacia el rojo, y cuando se acerca a nosotros, se recorre hacia el azul. Bueno, este tipo de fenómeno, pues es el que usan los astrónomos para ver si la galaxia se acerca o se está rotando, cosas así, ¿no? Entonces es información muy importante que usan los astrónomos. Y todo esto, bueno, o sea, ¿y qué aplicación tiene realmente en el mundo, no? Bueno, otro ejemplo. Estas son líneas de una lámpara de comparación, donde aquí están identificadas las líneas, ¿no? Por ejemplo, está en Armstrong, ¿no? Y entonces, cuando un astrónomo observa algún objeto estelar y muestrea una parte de él, entonces deben aparecer unas líneas en esta región, y entonces identifica qué líneas están y dice, bueno, pues aquí hay lo que sea, ¿no? Las longitudes de onda que tenga ese objeto, ¿no? Entonces estas líneas son las referencias, y lo que obtienen del objeto pues las van comparando con esos patrones, ¿no? Eso es lo que se hace pues en astronomía. ¿Qué hay como legado cotidiano al análisis clínico? Vean, por ejemplo, aquí hay 2 espectros de un perfil metabólico de un sujeto sano y de un sujeto con lesión tumoral. Si se dan cuenta, estas son moléculas, ya no son átomos, estas son moléculas, ¿no? Entonces, pues este comportamiento es de alguien que está sano, y este comportamiento todo tembloroso es de alguien que tiene un tumor, ¿no? Entonces, por ejemplo,
las imágenes de resonancia magnética, es una imagen, ahorita vamos a ver más adelante de dónde sale esto. La imagen de resonancia magnética, el señor Letterbourg y Mansfield recibieron el premio Nobel por asentar las bases teóricas. ¿Qué encontraron estos señores? Bueno, encontraron que si ponían materia orgánica, agua o grasa en un campo magnético, algunos átomos de hidrógeno que contenidos en la grasa o en el agua oscilaban y absorbían energía del campo magnético, y a la larga, cuando quitaban el campo magnético, ellos emitían ondas de radio, ¿no? Entonces, si ponían receptores, antenas aquí alrededor, pues podían detectar de qué parte venían la radiación. Este señor, el doctor Raymond Damadian, y sus alumnos construyeron el primer escáner de resonancia magnética. Qué atrevido el chavo, ¿no? Que se dejó. Vean, le pusieron una bobina acá enredada en el cuerpo y lo van a meter a la primera. Este fue el primer. Realmente él fue el que inventó el escáner de resonancia magnética, ¿no? Esto fue en 1977 y vean, o sea, la primera imagen tardaron 5 horas en el procesamiento, ¿no? O sea, para arreglar todos los sectores de imagen que sacaron de este individuo, ¿no? Y bueno, esta ya es una cámara de resonancia magnética de esas ya comerciales, ¿no? ¿Qué propiedades tienen estas? Bueno, vean, inicialmente se usaban bobinas de cobre. En la actualidad se usan materiales muy especiales que son enfriados con helio y entonces aumenta mucho el campo magnético de esos materiales. Aquí, por ejemplo, una persona que pasa por acá está recibiendo un campo magnético que se mide como en teslas. Una tesla son 20.000 campos magnéticos 20.000, o sea, el equivalente, una tesla equivale a 20.000 campos magnéticos de la Tierra, ¿no? Entonces, estas cosas tienen 5 teslas de potencia. Ajá. Y entonces también está limitado a las personas que pueden usar resonancia magnética. Todos aquellos que tienen marcapasos, que tienen clavos, todas metálicas, no pueden usar estas cosas, ¿no? Y claro, estas cosas están encerradas en unas cajas que se llaman cajas de Faraday, que envuelven, no dejan salir la radiación. O sea que si uno entra a una de estas cosas funcionando con un teléfono, con algo electrónico, adiós, ¿no? Bueno, vean, esta es otra nueva forma de usar espectroscopía. Además de usar la resonancia magnética, además pueden analizar el espectro. Como excitan los átomos de hidrógeno a que emitan radio, entonces pueden sacar el espectro. O sea, el radio también, me das cuenta que tiene un ancho de banda, ¿no? Entonces pueden sacar el espectro de estas regiones. Y vean, por ejemplo, van seleccionando estas partes y van comparando con unos patrones de alguien sano y van viendo cómo se comporta, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues aquí tiene un tumor esta persona, ¿no? Este es un trabajo, esta resonancia magnética más espectroscopía es una técnica que están promoviendo a partir del 2010, ¿no? Entonces, pues vean para lo que se usa toda la espectroscopía, ¿no? O sea, no nada más para astronomía, sino también tiene aplicaciones inmediatas a la vida cotidiana, ¿no? Y ya ahorita más a la moda, pues también la identificación de ADN, ¿no? Una vez que seleccionan la muestra de ADN que van a muestrear, la lavan y la meten a unos campos, de tal manera que absorben energía y luego la emiten en UV, ¿no? En ultravioleta. Por eso es que es un proceso más o menos complicado sacar el ADN. Estos finalmente son espectros, ¿no? Pero bueno, es del ADN humano, ¿no? En este caso. Entonces vean hasta dónde andamos ya, ¿no? Que empezar desde ver el comportamiento de las estrellas hasta poder sacar la información del ADN de los seres humanos, ¿no? O sea, digamos, se dan cuenta, estos legados pues sí tienen aplicación inmediata, ¿no? Tienen aplicación. Así que si uno pensaba que los astrónomos eran zánganos, no, sí dejan algo. Dejan algo, ¿no? Bueno, otras técnicas.
Este señor Robert Hooke, que vivió de 1635 a 1703 en el siglo XVII, contribuyó a la física, química, meteorología, geología y biología, ¿no? Simultáneamente trabajó en microscopía, telescopios, en la tecnología de vidrio y en el taller de pruebas ópticas. Él estaba obsesionado, quería observar lo invisible. O sea, ¿qué es lo invisible? Su pasión fue el entender las variaciones de la luz cuando usaba, o sea, veía las estrellitas que titilaban, y entonces él estaba obsesionado en entender qué pasaba, ¿no? Realmente este señor se considera como el padre de la óptica del medio heterogéneo. No, esto es un error, es heterogéneo, no homogéneo, ¿no? Este era el experimento que usaba él. Ponía una velita, una lente, y entonces se asomaba y veía unas plumas, ¿no? O sea, Huygens también contribuyó. Este señor hizo los primeros trazos de plumas térmicas, o sea, estos son los trazos de plumas térmicas, realmente son dibujados, ¿no? Y también este señor Doppler acuñó la palabra Sviering entre 1859 y 1864 y significaba estrías en el vidrio, ¿no? Realmente este señor creyó que había visto el sonido. El epitafio de él dice, él fue el primero en ver el sonido. Creyó que esto era sonido, ¿no? O sea, se quedó atrasadón. Pero bueno, esto es lo que se ve, ¿no? Esto es lo que se ve realmente cuando uno se asoma. Y bueno, unos ejemplos. Por ejemplo, en astronomía, para probar un espejo, se pone la fuente y una obstrucción, una navaja de rasurar, se va metiendo poco a poquito y uno se asoma a través de ella. Lo que uno obtiene de información con esto es esto, ¿no? O sea, estas cosas son valles y montañas, ¿no? Esto es equivalente a estar iluminando así de lado, ¿no? Pero bueno, la prueba es muy especial, ¿no? Esto ya es para un espejo con menos defectos que este, ¿no? Entonces, también es otra aplicación de las técnicas de Hooke, ¿no? Y bueno, vean esta recreación sobre las técnicas de Hooke. Este señor tiene su computadora, es así medio calvo, vean, tiene pérdida de calor aquí por la cabeza, el monitor, y quién sabe qué hizo, que vean. Este señor se echó un bostezo y vean cómo se ve, ¿no? Y aquí está una persona donde vean, pierde más calor por la espalda que por otros lados, ¿no? Bueno, entonces en un telescopio es necesario medir lo invisible. ¿Qué es lo invisible? Pues los efectos de la turbulencia atmosférica. Eso es lo que Hooke estaba obstinado en querer entender qué pasaba, ¿no? Y entonces esta turbulencia atmosférica, pues claro que afecta la calidad de imagen de los telescopios, la recepción, ¿no? En el caso de los telescopios, por ejemplo, pues se van midiendo con algunas técnicas. Ahorita vamos a ver alguna de ellas. Las diferentes alturas, y uno puede ir tratando de predecir hacia dónde se va a ir la estrella. Imagínense nada más que una estrella, o sea, la turbulencia atmosférica lo que hace es que esté bailando así para todos lados la estrellita, ¿no? Es lo que hace la turbulencia atmosférica. Entonces, en lugar de ser un punto, es una mancha, ¿no? Y entonces, si uno puede predecir hacia dónde se va a ir al siguiente movimiento, pues uno lo puede regresar y corregir, ¿no? Entonces, pero esos brincos, en el caso del visible, son de milisegundos, ¿no? Si se corrige esto, bueno, por eso es que aparece lo que se llama la óptica adaptiva. O sea, quiere decir que puede adaptarse a que este movimiento lo va a corregir, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo es que lo hace. ¿Cómo es que lo hacen? Bueno, pues vean una prueba de ellos, es por ejemplo poner una serie de pequeñas lentes acá a la salida del telescopio, y entonces aquí por ejemplo poner un detector. Ahorita vamos a ver también esto, ¿no? Y entonces, si el espejo no estuviera libre de turbulencia atmosférica, los puntitos se verían bien alineados, ¿no? Y en el caso de la turbulencia atmosférica, pues vean, están todos distorsionados, ¿no? Por ejemplo, vean aquí, ¿no? Ahí están los puntitos por todos lados, y aquí ya están marcados más, ¿no? Estas son las desviaciones producidas por la turbulencia atmosférica. Bueno, ¿cuál es el legado de la humanidad de estas técnicas que se usan en astronomía? Pues vean, imagínense, estamos probando un ojo, la córnea. ¿Cómo es? Si yo deformo este espejo, o sea, imagínense, si yo deformo el frente de onda que regresa del ojo una vez iluminado, entonces yo quiero que un puntito sea un puntito, se mapee un puntito a un puntito.
Entonces este espejo cambia de forma de tal manera que muestre este punto a este punto, ¿no? Ahora, ¿cómo se traduce eso? Pues imagínense, esta lente que va a ir aquí frente al ojo puede tener unas ciertas deformaciones de tal manera que te produzca o que se acople muy bien a la forma de tu córnea, ¿no? ¿Ok? Aquí está otro ejemplo, ¿no? Un haz de referencia, y entonces se mide con los microlentes como se usaban los telescopios, y ven lo que se obtiene. Si está aberrado el ojo, se ve una manchota grande, y es por eso que uno ve borroso, y si está bien definido, pues se ve un puntito, y es cuando uno ve con nitidez, ¿no? Entonces uno no ve cosas borrosas cuando se pone lentes, ¿no? Estos son los efectos. Entonces, digamos, esas otras técnicas que yo les comentaba, pues vean si tienen aplicación moderna para acá de este lado, ¿no? Y bueno, fue todo impulsado por la astronomía, por las necesidades y requerimientos de la astronomía. Otra vez, la placa fotográfica de los SDs. Acuérdense que la fotografía inició como una curiosidad y avanzó como arte, pero sus propiedades fueron rápidamente aplicadas a la astronomía, ¿no? En 1840 el químico angloamericano William Draper conseguía una imagen de la Luna tras una exposición de 20 minutos. Esta fue la primera fotografía astronómica tomada en Norteamérica, ¿no? Y en 1851 el director del observatorio de Harvard, John Whipler, consiguió obtener un daguerrotipo, este de acá, de la Luna con una imagen que ganó la medalla de oro en una exposición y fue ampliamente alabada por la Academia Francesa de Ciencia. Acuérdense que por estas fechas, pues los franceses eran los meros buenos, ¿no? En 1882 fue uno de los mejores para la astrofotografía. Ese año el astrónomo escocés David Gill consiguió esta imagen de este cometa en la ciudad de Los Cabos, en Sudáfrica. Bueno, o sea, ¿qué más hay ya que tenían las placas fotográficas? Pues estas placas fotográficas se metían en estos instrumentos que se llaman microdensítómetros, donde se iluminaban por abajo, y entonces este cabezal de un microscopio se iba posicionando en X y en Y, iban sacando las coordenadas, la manera de digitalización, y sabían, por ejemplo, estaban calibrados para cuando pasaba mucha luz, decían, pues es una estrella de esta magnitud, y esta está oscuro, esta tiene esto. Y entonces, esta era la forma de sacar la información digital a las placas fotográficas. Entonces, rápido, ¿qué sigue, no? Bueno, pues los SDs, ¿no? Estos dispositivos de carga acoplada, ¿no? Entonces, vean, ¿cómo funcionan los SDs? Realmente imagínense esta placa donde están unas cubetas y está lloviendo, ¿no? Entonces se está juntando el agua en estas cubetas, ¿no? Hagan de cuenta que el agua es la luz que está llegando al CCD o a la placa fotográfica. Entonces estas cubetas juntan el agua. Cuando ya están llenas las cubetas, uno mueve estas para acá, entonces va uno moviendo y va uno moviendo estas para acá, entonces va cayendo el agua de esta cubeta y va uno midiendo, ¿no? De esta acá, y luego le da otra vuelta para acá y ahora sigue esta. Entonces uno puede medir con precisión cuántos electrones había en cada una de esas cubetas, ¿no? ¿Ok? Bueno, pues vean, ¿no? Los primeros dispositivos inventados por Boyle y Smith el 17 de octubre del 69 en los laboratorios Bell, ambos fueron premiados con el Nobel de Física hasta el 2009, ¿ok? Del 69 al 2009, ¿no? Precisamente por este invento, ¿no? Entonces este es el esquema, digamos, para que se entienda, y esta es realmente una cubeta es un píxel, así es como está constituido, con silicio, y entonces esto es realmente lo que propusieron este señor, ¿no? Se llama el premio Nobel. Estos son los señores que inventaron. Vean, este es el primer CCD. Es un detector que tiene 100 píxeles por 100 píxeles. Por ahí me decía un compañero que él tiene uno de estos, en 1973. Y esta es una imagen astronómica de este detector que la usaron para fotografiar Urano, el polo sur de Urano, donde se ven unas manchas de metano, ¿no? Este es Janesik y Bloch, son los autores de esta fotografía, ¿no? Bueno, si se dan cuenta, este salto para acá, digo, uno de 100%, ahorita los celulares, ¿cuántos píxeles tienen? ¿Cuántos millones?
8 megapíxeles, 16, 24. Se supone que el ojo humano tiene una resolución de 100 megapíxeles. Ahorita hay unos detectores que tienen 160 mil megapíxeles. Entonces ya rebasaron un poquito la resolución del ojo humano, ¿no? Nada más para que vean, ¿no? Hasta dónde hemos llegado. Del 75 fueron los primeros, del 73 que fue el primero, ahorita cómo se avanzó, ¿no? Claro, seguramente cambió la arquitectura de cómo se construyen y todo eso, ¿no? Ahora, en la vida diaria, pues yo creo que si miramos alrededor, bastará con ver la conexión con la astronomía y la exploración espacial, ¿no? Por ejemplo, en 1977 John O'Sullivan trabajaba en este consorcio en CERN Australia, ¿no? Donde hay unos radiotelescopios, y desarrolló un método para enfocar imágenes de radiotelescopios. Este mismo método fue aplicado para fortalecer la red de control de los radiotelescopios, sin querer estaba inventando el WLAN, o sea, la conexión inalámbrica en las redes locales, ¿no? Que finalmente fue la base para el Wi-Fi, ¿no? Lo que usamos ahorita todo el mundo, ¿no? Claro, la patentó y a principios de 90 y luego, o sea, a principios de 90 patentó esta tecnología y luego con Rupert Murdoch formó la compañía Cisco, que es la que tiene la patente de esta cosa, ¿no? Pero vean qué más han hecho los astrónomos. Los astrónomos fueron los primeros en usar coordenadas esféricas para encontrar el posicionamiento de las estrellas, ¿no? En el caso de los GPS, bueno, pues cosas terrestres dividieron en latitud norte y sur y longitud este-oeste, ¿no? Y entonces, así uno está posicionado en alguna parte del globo terrestre y tiene un acceso al cielo, entonces si uno encuentra tres satélites, uno puede tener una buena precisión de dónde está localizado sobre la Tierra. Ahorita en la actualidad hay 24 satélites que rodean el mundo, entonces con 3 que se tengan ya tenemos buena posición de dónde estamos, ¿no? Como en todos lados hay dos líneas, una línea que es civil y otra línea que es militar, ¿no? Como siempre, o sea, siempre hay una parte que nos oculta, ¿no? Otras cosas que eran los colchones y almohadones de foam que tienen memoria, pues también fue una creación de la NASA de 1966, ¿no? Los filtros de yodo que se usan frecuentemente hoy también son producto de la exploración espacial y de la NASA, ¿no? Los escaneos de rayos X en los aeropuertos usan las técnicas derivadas de los telescopios de rayos X, ¿no? Los láseres también, inspirados en los famosos máseres, son amplificadores de microondas. También son producto, digamos, derivado de la astronomía, ¿no? Entonces vean cosas tan comunes que uno ni siquiera enterado estaba, pero ahí está, ¿no? Entonces les digo, a la otra vez que piensen mal de un astrónomo, mejor no lo hagan. Mejor apóyenlos para que sigan. Bueno, y ya, digamos, hay un esquema allá por 265 antes de nuestra era, de antes de Cristo, donde se decía que aquí se había quemado una flota juntando varios espejos, ¿no? Uno se pregunta, ¿será posible esto? Si uno hace un análisis así simple, imagínense que de aquí a donde está el barco hay 3 kilómetros, para ponerlo así, sencillo, 3 kilómetros. Quiere decir que entonces, si yo quiero enfocar el Sol, entonces el radio de curvatura que deben tener estas cosas debe ser 6 kilómetros. 6 kilómetros en un planeta de esta cosa es casi plano. Entonces sí pudieron generar una parábola grandota para quemar las velas. Aunque por ahí dice que hay alguien por ahí que ya dijo que no se puede. Yo creo que sí, si uno hace cuentas de la colección de luz de la energía solar que hay con varios espejos, no sé cuántos, porque nunca dicen cuántos, sino nada más dicen que hicieron esto. Entonces, digamos, desde el pasado ha estado esto, o hasta el futuro, ¿no? Imagínense que se vean en el espejito, y que te veas así, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es? Desde antes hasta el futuro, la óptica y la astronomía electrónica están presentes para lo que se le ofrezca a usted, realmente, ¿no? Y bueno, creo que eso es todo, ¿no?
Pues, muchas gracias.